Pero fíjate, Javier, que hablamos mucho de, siempre se habla de Scott, de Amundsen, de esa carrera tan épica, pero creo que hay una historia que por algún motivo o por lo que ocurrió está revestida de todavía más épica, incluso se ha generado más literatura a lo mejor alrededor de ella, que es la historia de la expedición de Shackleton. Sí. ¿Por qué es tan importante y marcó tanto esa expedición? ¿Quién es Shackleton y qué ocurrió? Bueno, Shackleton es un personaje curioso, ¿eh? Vamos a ver, ahora se ha convertido en el arquetipo del explorador, tú lo decías, que se escribe mucho más sobre él y todo el mundo queremos ser como Shackleton, nadie piensa ser como Amundsen, ni como Scott, ni como Nordenskjöld, ni como Gerlach, nadie, aquí, como un modelo de explorador. Y eso ha pasado a todas las facetas de la vida, modelo de ejecutivo, el modelo de líder. Liderazgo es el liderazgo de Shackleton. ¿Ah, sí? Y los ejecutivos quieren gestionar a su equipo como Shackleton gestionaba él a los suyos. Pero eso no fue así durante un tiempo. No, es una cosa nuestra, es una cosa más de ahora. Porque, quiero decir, antes la vida humana tenía otro es sagrada, vale, pero no tanto. Si conseguimos un objetivo por la nación, por la patria, por el rey, bueno, que si muere alguno, pues no pasa nada. Y si que aparezca un tipo como Shackleton, que dice, yo salvo a todos mis hombres, y que ya lo hizo, que hay una parte, perdona, que lo que poco se conoce es que Shackleton, aparte del viaje en el Endurance, que es el que más se habla, intentó llegar al Polo Sur, antes que Scott y que Amundsen, dos años antes. Intentó llegar y se quedó a 97 millas, a 150 kilómetros del polo, después de haber recorrido 1500. No. Sí, estaba a punto de llegar, pero había ido dejando depósitos de comida y vio que ya no tenía comida suficiente para garantizar la vuelta de sus hombres. Entonces, a 150 kilómetros del polo, dijo, me vuelvo, pues si no va a morir alguno de mis hombres. Y yo te puedo garantizar, moriría alguno, pero no él. Yeah. Por la forma de ser que tenía, moriría alguno. Y si moría uno, pues la comida que le tocaba, pues se la repartían entre los demás. Luego diríamos que se resolvía con eso, con un muerto. ¿Qué hubiese pasado si vuelve con el trofeo, llegado al polo, y ha muerto una persona o dos? Dice, pues todavía hubiese sido una hazaña mayor. Fíjate. Tan duro, tan tremendo, pero claro, por la patria, lo damos, han dado la vida por la patria. Si hubiese gestionado así, y hubiese sido el gran héroe él y los compañeros que hubiesen sobrevivido. Pero él dice, no, tengo que ver el polo a la luz de la vida de mis hombres, lo pone en su diario. Tengo que ver el polo a la luz de la vida de mis hombres. Qué frase, ¿no? Durante un tiempo ese tipo de héroes no era reconocido. No era reconocido. Y empezó a ser reconocido después, en épocas nuestras, como diríamos a partir de los años 70. ¿Pero qué ocurrió en la historia de Sí, Shackleton? porque no ocurre la historia de Shackleton, aparte de cuando intentó llegar al polo y se volvió a la luz de la vida de sus compañeros. Bueno, después lo intentó en un barco, quería cruzar la Antártida, ya habían llegado al polo Amundsen y Scott, en lo que quería era cruzarla de un extremo a otro, que era una barbaridad, que hubiese muerto. Todos los expertos dicen que hubiese muerto, nunca lo hubiese podido completar, pero porque es una zona mucho más dura, pero es igual. Bueno, en el caso, entonces no puede llegar porque el barco que le va a llevar a la Antártida queda aprisionado por los hielos. Queda aprisionado por los hielos, entonces lo que en principio era principios del otoño, era todavía buena época para que se liberasen los hielos, no se liberan los hielos, entonces tienen que pasar todo el invierno en el barco, las corrientes lo van alejando de la Antártida, y bueno, hasta ahí diríamos que la cosa está bien, pero luego cuando llega la primavera es el peor momento para el hielo de la Antártida, porque se empieza a romper. ¿Ven? Al principio no, al principio queda todo como absolutamente colapsado, diríamos, y se te quita así en medio perfecto. Pero cuando se empieza a romper el hielo, empiezan las corrientes a mover a unos icebergs más que a otros, unos tienen más profundidad y la corriente les mueve más, otros son más altos y los vientos les empujan a otra dirección. Bueno, y ahí se forman esos choques que hay entre placas de hielo, y ahí pillaron al Endurance. Shackleton ordena desembarcar a todo el mundo y claro, se quedan sobre las plataformas de hielo.
a merced, 2 metros de mar congelado, y allí hasta que o lleguemos a algún sitio o se termine de fundir los trocitos. Desde que Shackleton le atrapan los hielos, estamos en el mes de febrero, y entonces llegan a Isla Elefante en el mes de abril del siguiente año, o sea que 14 meses estuvieron un tiempo todavía en el barco, que vivían relativamente bien, y después durmiendo en tiendas de campaña sobre el mar congelado, una capa de hielo de 2 metros y por debajo 2.000 metros de profundidad hasta llegar al fondo marino. Y en esas condiciones se quedan. Entonces es un momento en donde para mí la figura de Shackleton se engrandece, y donde no se le puede comparar. Los ejecutivos pretenden compararse con él, y hay escuelas en las que le ponen de ejemplo, pero no ponen bien los ejemplos. Fíjate, no. Cuando llegan y tienen que dormir ahí, pues ellos tenían en el barco, la idea del barco era: llegaban aquí, desembarcaban el equipo expedicionario de la Antártida y el barco regresaba a Buenos Aires, tranquilamente. Con lo cual, ellos tenían sacos de dormir para todos los marineros, para ir a Buenos Aires, durmiendo en un barco que hay quienes calefacción de carbón, sin problemas, y luego tenías 10 sacos buenos, que son los que iban a utilizar el equipo expedicionario para cruzar. Entonces, cuando llegan y se quedan, tienen que abandonar el barco, me parece que eran 8 o 9 sacos buenísimos, súper buenos, y luego unos saquitos de lana virriosos. Entonces Shackleton dice: oye, vamos a ver, tenemos estos sacos buenos y estos que son mediocres. A ver, ¿cómo los repartimos? Y dice: tengo una idea, echémoslo a suertes. Y todo el mundo dice: pues a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Y lo echan a suertes, y cuando terminan ya de repartir por suertes a todos, todo el mundo se da cuenta de que Shackleton ha hecho trampas. Porque a Shackleton le ha tocado el de lanita, al capitán del barco el de lanita, a todos sus hombres, al segundo de a bordo, a todos sus hombres de confianza, sus amigos, les ha tocado los malos. Y a los marineros que estaban allí solo por dinero, claro, ellos no les saben de patria, ni de grandeza, ni de Inglaterra, ¿no? A esos les ha tocado a todos los buenos. O sea, que es un comportamiento, ¿sabes? Cuando una empresa está en crisis, bajan el sueldo a los de abajo, y ellos se aumentan el sueldo, no sé por qué motivos. Pues ese es el Shackleton que aparece en ese momento. Y el Shackleton que a continuación dice: bueno, vamos a tener que ir caminando sobre el hielo, como eso pesa mucho, vamos a quitar cada uno no puede llevar más que medio kilo de objetos personales. Entonces, para demostrar que es lo que hay que llevar, y que coge la pitillera de oro y dice: bueno, esto no vale para nada, lo tira. Coge unas guineas de oro y dice: esto tampoco no va a servir para nada, lo tira. Coge la Biblia, que la Biblia que le había dado la reina cuando habían comenzado el viaje, le había dado una Biblia manuscrita, vamos, con una dedicatoria. Entonces arranca las 2 o 3 primeras páginas, arranca las páginas de que le había dado estaban firmadas manugrafiadas por la reina, y luego también 2 o 3 pasajes especiales de la Biblia, y se lo guarda. Y la Biblia dice: esto tampoco vale para nada, y lo tira. Bueno, afortunadamente en este caso alguien recuperó la Biblia de ese montón, y gracias a eso se conserva la Biblia, y las páginas de Shackleton la perdió, claro. Porque el tipo era bastante desastroso para estas cosas. Pero bueno, hace eso, y entonces es una forma de motivar a su gente. Y está siempre pendiente de ellos. Y cuando llegan a Isla Elefante, claro, después de esos 14 meses de estar allí... ¿Cómo es eso? ¿Pasan 14 meses en la plataforma y deciden salir de ahí? 7 meses los pasan en el barquito, y después otros 7 meses o 8 los pasan en la plataforma, en tiendas de campaña, pero claro, en los hielos, según los iban alejando de la Antártida, entras en zonas de aguas más cálidas y se van fundiendo. Entonces llegó un momento que se rompían, literalmente se rompían los trozos de hielo. Primero disminuían la periferia y se quedaban aquí, y luego ya incluso se partían. Entonces tienen que coger los botes que llevaban, y se meten en los 3 botes que llevaban, y están una semana, 10 días. Están 10 días para llegar a Isla Elefante. Ya remando, y llegan a una isla, pero claro, es una isla deshabitada, donde no hay nada de nada, eso no es Hawái.
Y entonces, claro, todo el mundo se ven allí y... Todos, fue toda la tripulación. Toda la tripulación. En un momento va con toda la tripulación. Él y 27 llegan allí. Y entonces cuando están allí, pues los médicos le dicen, dos médicos. Los médicos le dicen, hay varios que están a punto de morir. Dice, ¿pero qué le pasa? Dice, no, que han desintonizado. O sea, después de 14 meses han dicho, ¿y ahora qué? En esta isla nadie va a venir a buscarnos. ¿Y qué tenemos que esperar? Otro año entero, estaban en el mes de abril, o sea, a punto de volver a entrar el invierno. Wow. ¿Que tenemos que esperar otro invierno más? ¿Para qué? Comiendo pingüino, porque no hay otra cosa que comer. Pingüino y foca, nada más. Entonces, había varios que ya habían desintonizado. Entonces, 24 horas después de llegar, le reúne Shackleton, una vez que los médicos le dicen lo que está pasando, dice, chicos, tengo un plan. Vamos a coger uno de los barcos, de los 3 botes, y me voy a ir a Georgia del Sur, que hay una factoría ballenera, y allí, para pedir ayuda, y voy a venir. Bueno, entonces tiene que hacer, diríamos, una zona que son los peores mares del mundo, que tú comentabas antes, la continuación del pasaje de Drake, del mar de Oces, tiene que salir y encontrar una isla perdida. Ya no había GPS, todo con medidas al instante. Es una locura. Es una locura. En una sola embarcación, a remo. En una sola embarcación, a remo y con vela. Ya está. Bueno, afortunadamente los vientos y las corrientes iban en esa dirección, pero claro, si la isla está aquí y tú pasas a 50 kilómetros, pues ya no puedes dar la vuelta. Claro, porque si el viento y la corriente van a aquella dirección, ya tienes que continuar hacia África. Entonces se va a buscar ayuda. Mi impresión es que era casi un suicidio, ¿eh? Pero ¿qué les da? Una esperanza de que su jefe va a volver a buscarle. Bueno, llega a Georgia del Sur, llega con los balleneros, les pide ayuda, los balleneros cogen un barco ballenero, intentan llegar a por sus hombres. Cruza la isla a pie, ¿no? Si no bueno, mal. ya, claro. Es que o sea, el que llega al sur y tiene que cruzar la isla a pie, hacer un trekking de varios días, ¿no? Sí, tienen que cruzar la isla, porque la factoría ballenera está en el lado norte y ellos llegan al lado sur, el barco ya está destrozado después de haber pasado 15 días en esos mares, ya no puede hacer nada más con el barco, o sea, no puede dar la vuelta. Y bueno, pues cruzo la isla, nadie había cruzado la isla nunca, no había planos, no había nada de nada, entonces él dice, pues para allá. Y cruza la isla es una jornada, son como 18 o 20 horas, algo más, un día y medio, en el que no pueden dormir, porque no llevan saco para dormir. Entonces, hay momentos en que están totalmente agotados, va él con 2 más. Y cuando hay uno que están totalmente agotados, entonces le dices, oye, que tenemos que dejarnos dormir un poco. Venga, os dejo dormir 1 hora. Entonces él se mantuvo despierto y todos, en cuanto se sentaron, se quedaron durmiendo y a los 3 minutos después dice, que ya ha pasado la hora, venga, vámonos. Que era el único que llevaba reloj. Porque sabe que si él se queda dormido ya no se despierta ninguno, se mueren de frío. Entonces como no puede, entonces les engaña y los otros se levantan frescos, como lechugas. ¡Oh, qué bien me ha sentado a esta hora! Me ha puesto lleno de energías, ¿sabes? Es que la mente funciona, tiene mucha influencia sobre el cuerpo. Bueno, y consiguen llegar a la factoría ballenera, lo intentan con un barco ballenero, no pueden porque los hielos les han cerrado la ruta que habían seguido ellos, se la han cerrado. De Georgia del Sur se va a las Malvinas. Las Malvinas, bueno, el gobierno estamos en Primera Guerra Mundial, con lo cual había otras prioridades. Solicita ayuda internacional y entonces los uruguayos le dejan un barco, va el barco a Malvinas, la recoge, lo intentan llegar, tampoco pueden llegar a sus hombres, vuelven otra vez a Malvinas, de Malvinas él coge el barco que va a Punta Arenas, porque la comunidad británica en Punta Arenas era de mucho dinero y muy amplia, se va a Punta Arenas, allí explica lo que está pasando, sus compatriotas le darán dinero, alquilan una goleta, intentan llegar con la goleta y tampoco pueden, y tienen que volver y vuelve a Punta Arenas, entonces solicita un barco de la Yelcho que se le había dejado ya previamente cuando la goleta se le había dejado el gobierno chileno, la armada chilena le había dejado de remolcador por todo el estrecho Magallanes.
pues se la deja, entonces dice, me solicita la Yelcho porque la ha visto que era muy marinera y le deja la Yelcho, y con la Yelcho, con ese barco, en el cuarta ocasión llega. Entonces, ¿cuánto tiempo ha dejado a sus hombres ahí? Pues no me acuerdo, tendría que hacerlo porque llegó a finales. Él llega a Georgia del Sur a muy primeros de mayo y le recoge sus hombres a finales de agosto. O sea, mayo, junio, julio, casi 4 meses de invierno ya. Ahí estaban sus hombres allí. Y estaban todos. Claro, se botan un barco, un bote. Y cuando están todavía en la playa, él intenta contarlos, a ver si están los 22 que tenían que estar, pero claro, la gente se mueve y no puede contarlo, entonces le grita, ¿estáis todos bien? Y el que está allí, Wild, le responde, sí, estamos todos vivos. No había muerto ninguno. ¡Qué historia! Y la razón es que les había dado una esperanza. O sea, los tipos que estaban muriéndose porque decían... Y confiaban en su jefe. Y confían en su jefe. El jefe ha dicho que vuelve y vuelve. Qué historia, Javier. Es una historia que merece todo la épica que se le da y todo el reconocimiento. Y me parece curioso que menciones que incluso se usa a nivel de liderazgo como un ejemplo. Sí. ¿no? En Harvard utilizan hay cursos en los que se estudia la figura de Shackleton para el liderazgo, para ejecutivos, sí, de forma de liderar equipos de trabajo. Pues hay que hacer lo mismo que hace Shackleton, menos lo de los sacos de dormir, lo de los salarios.